Hola, bienvenidos a una sesión más de Ciencias Sociales, hoy con el tema de reformas borbónicas en la colonización. Comencemos. A inicios del siglo XVIII, la dinastía Borbón, de origen francés, gobernaba España y uno de los objetivos de los 9 reyes fue fortalecer el control de sus posiciones de ultramar y modernizar la estructura y la administración en todos sus reinos. Para ello, dictaron medidas conocidas como las reformas borbónicas. Si hablamos de todas las reformas que van a presentar los de la dinastía borbónica, podemos tomar en cuenta a las 4 más importantes: las reformas administrativas, las económicas, militares y religiosas. Si hablamos de reformas administrativas, tenemos que hablar de cómo cambia la cuestión gubernamental que tenía hasta ese momento los virreinatos. Para esto van a crear cuadros administrativos y burocráticos leales a las ideas colonialistas, eliminando el peso de los criollos, ya que estos tenían que tener menos poder en el campo liberal para que no intervengan en las audiencias. Para esta situación van a crear el cargo de regente, que va a ser como un intermediario entre el virrey y las audiencias. Esta autoridad estaba por encima del presidente de la audiencia y dependía de las normas que venían desde Madrid. Se van a crear 2 nuevos virreinatos: el de Nueva Granada en 1717 y el de Buenos Aires o Virreinato del Río de la Plata en 1776. Estos van a tener 8 intendencias, además de que la audiencia de Charcas pasa a depender de la jurisdicción de Buenos Aires. Junto a esto se van a crear también intendencias, que funcionaban desde 1782 y van a desempeñar las funciones tanto como de gobernador, de corregidor y de capitanía general. La audiencia de Charcas, además de que va a estar dividida en 5 intendencias, las mismas que una vez que se liberen de la colonización española, estas intendencias van a pasar a ser como las primeras 5 provincias que va a tener el país independiente de Bolivia o la República Independiente de Bolivia. Estas intendencias, van a ser la Intendencia de Charcas, la Intendencia de La Paz, la Intendencia de Santa Cruz, la de Cochabamba y la de Potosí. En cuanto a las reformas económicas, se buscaba favorecer la reducción de precios de las importaciones para erradicar los sectores competitivos que producían, o sea, los sectores productivos que entraban en competencia económica dentro del mercado externo o interno. De esto podemos hablar, por ejemplo, de una crecida muy fuerte, una crecida económica de los obrajes que, desarrollados en la colonia, competían con cierto éxito, limitando las ganancias de los comerciantes que eran fieles a la corona y desarrollando grupos con intereses económicos distintos a la metrópoli. Se va a establecer también, gracias a las reformas, un comercio libre. Gracias a esta situación se van a abrir 13 puertos en España y 24 puertos en Indias, o sea, en las colonias españolas. Se abren también nuevas líneas de tráfico y se abren consulados para el control de comercio.
Para esta situación van a existir aduanas en los límites de distintas provincias o en centros urbanos en desarrollo comercial. Uno de ellos es el centro urbano que va a estar en La Paz, fundado en 1776. Por otro lado, se instituye lo que es la alcabala, que era un impuesto, tal vez el más importante del antiguo régimen, que gravaba el comercio y era el que más ingresos producía a la hacienda real. Pues aunque el diezmo era aún más importante, su perceptor principal era la iglesia. Con participación del rey, esto subía del 2% al 6% sobre los artículos coloniales e importados. Quienes lo pagaban eran los criollos y los mestizos. Y desde 1776 ya se va a empezar a pagar también por la comercialización de muchos productos que eran del sector, entre estos la hoja de coca. En cuanto al monopolio, se podía hablar de un estado o de un concesionario en el que el comercio tanto del tabaco, de licores y de ciertos tipos de ropa tenían impuestos especiales. Un ejemplo claro de eso también es el comercio del aguardiente. Otra de las instituciones afectadas por el despotismo ilustrado español fue la Iglesia Católica, ya que la corona pretendió afirmar el poder secular sobre el religioso. Esto incluía la restricción de los privilegios y exoneraciones fiscales que gozaban las órdenes religiosas. Desde los años 30 del siglo XVIII comenzaron a expandirse los ideales de la Ilustración. Hubo una difusión del racionalismo y la nueva filosofía de la naturaleza en América, sobre todo gracias a los jesuitas. La tarea de la educación en las colonias la llevaban a cabo los mismos, valga la redundancia, los mismos jesuitas, ya que enseñaban a indígenas, a criollos y peninsulares también. Con la llegada de la Ilustración hubo una serie de reformas en todos los niveles. Y estos cambios que vienen desde la educación primaria hasta la modificación de los planes de estudio en las universidades dieron como resultado el surgimiento de una ilustración criolla. Los jesuitas constituían una amenaza para la corona española. Tenían una economía sólida dentro de lo que eran sus reducciones y un gran valor dentro de la sociedad. Para el rey, esto significaba tener un estado dentro de su propio estado. Así, los jesuitas fueron los que más se opusieron al proyecto centralizador de los Borbones, por lo que fueron expulsados de España y de sus posiciones ultramarinas en 1767. Dentro de lo que van a ser las reformas militares, se va a crear una nueva institución, el ejército. Esta como un instrumento destinado a vigilar el cumplimiento de las disposiciones del gobierno borbónico. La nueva estructura del ejército se componía en 3 niveles. Un pequeño número de unidades regulares bien adiestradas, un número más grande de regimientos de la milicia y una extensa red de compañías de reserva. Sin embargo, el reclutamiento enfrentó varias dificultades y creó algunos problemas sociales y económicos, sobre todo por la resistencia de los pobladores a ingresar al ejército. Los reformistas se plantearon los siguientes propósitos. 1.
crear cuadros administrativos y burocráticos que sean leales a las ideas colonialistas, eliminando el peso político y económico que ya habían adquirido los criollos. 2. Adecuar la legislación a las nuevas necesidades de la metrópoli. 3. Contar con una fuerza militar que defendiera y protegiera el programa de remodelación presentado como un ejército defensor de las fronteras ante las agresiones extranjeras. 4. Reducir la autonomía de gestión y control económico de los consulados de comerciantes que se habían ido creando. 5. Poner en circulación los bienes de la Iglesia. 6. Favorecer la reducción de precios de las importaciones para erradicar los sectores productivos que llegaban a ser competencia en la producción de las haciendas reales. La creación del Virreinato del Río de la Plata modificó la situación política y administrativa del territorio, que tuvo que dirigir su mirada hacia el altiplano. A partir de entonces, el comercio de la Real Audiencia de Charcas se vinculó más con lo que era el Virreinato de Buenos Aires, aunque no se rompió la vieja relación que existía con el Virreinato del Perú. El sistema de intendencias instaurado después de la sublevación de los indios en 1780 a 1782 establecerá una nueva división territorial. Por otro lado, el reparto forzoso de mercancías empobreció a las comunidades indígenas y el nombramiento de caciques recaudadores provocó disgusto en el área rural, puesto que desplazó a los caciques que ya estaban instituidos por ser de carácter hereditario. Sabemos que todo esto ocasionaría las sublevaciones indígenas en la colonia, pero eso se verá en una siguiente clase. Ahora te reto a que averigües lo positivo y lo negativo de la siguiente pregunta. ¿Qué vale más, lo ya conocido o lo que se viene por conocer? Bueno, prepárate porque con tu respuesta iniciaremos la clase virtual interactiva. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la CBI. Chao, chao.